Fundación Artesana, Hospital Artesana. Vamos a seguir con el ciclo de conferencias organizado en torno a la exposición La botica y la expedición de Magallanes Sierra. Esta tarde tenemos el placer de contar con la presencia de un auténtico y gran boticario, don Carlos Muñoz Sanz, que nos va a hablar de la botica en la nao Victoria, en la expedición de Magallanes y Elcano. Y le va a presentar una querida amiga suya y de nosotros, Alicia Moro Valverde, que es un vocal de no ejercientes, perdón que me ría, pero es que me ha costado recordarlo, no ejercientes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Así que nada, dejo a Alicia que nos presente a Carlos, a don Carlos, y espero que disfruten con esta conferencia. Y les recuerdo que hay más, tienen el programa y que repitan, porque es una magnífica manera de conocer nuestra historia también. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A mí me ha tocado el privilegio de presentar a Carlos, compañero y amigo en la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que nos embarcamos hace 3 años casi en esta singladura, ya que estamos aquí hablando de expediciones y navegantes. Contaros que Carlos es licenciado en farmacia por la rama de bioquímica en la Universidad Complutense, tiene varios máster, sobre todo, esperad que me lo mire porque tiene tanta cosa que yo me pierdo y he dicho, no me voy a poner las gafas, pero creo que al final me lo voy a tener que poner. Posgrados, es que como yo somos de la antigua rama, lo de los posgrados y los máster nos guiamos en atención farmacéutica de homeopatía, seguimiento farmacoterapéutico, también es técnico protésico. Estuvo 29 años en el colegio en Las Palmas ejerciendo nuestra profesión como titular de oficina de farmacia en Galdar, en Gran Canaria, y allí estuvo 16 años también en el Colegio de Farmacéuticos. Perdonad que me mareo. Estuve en el Colegio de Farmacéuticos, primero fue vocal no numerario, después vocal de formulación, después vicepresidente y después presidente. Y fue la persona que impulsó la organización de la receta electrónica en todo Canarias, que ahora nos parece una cosa muy simple, pero aquello fue un verdadero dolor de cabeza. Y también hizo un programa de seguimiento farmacoterapéutico muy querido para él, que tuvo un premio nacional del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y después ya, cuando él pensaba que su vida iba a ser dedicarse a su jubilación, pues se tuvo que venir a Madrid siguiendo a su hija, que quería trabajar aquí en Madrid y llevar una farmacia. Ahora es cotitular con ella y no lo dejamos jubilarse, claro, porque ahora nos toca estar en el colegio. Nos le liamos y aquí estamos ayudando. Estamos muy contentos, muy emocionados de estar. A mí este sitio no lo conocía, me emociona desde que lo conocí porque tiene una atmósfera especial. Y gracias a la colaboración que hemos hecho con la Fundación Artesana desde el colegio, pues estamos impulsando y haciendo estos ciclos de conferencias. Así que yo ya termino, no os cuento más. Carlos, os presento a Carlos Muñoz Sanz, que vamos a pasar seguro un rato muy agradable y vamos a aprender muchas cosas con él. Muchas gracias, Alicia. Bueno, buenas tardes a todos. Si me permitís, nos vamos a tutear, pues nosotros de la misma edad, poco más o menos. Y somos compañeros, y los que no son compañeros, como si fuesen compañeros. Son los farmacéuticos, queremos a todo el mundo muchísimo, y además los farmacéuticos, yo digo de los comunitarios que llaman ahora, los farmacéuticos, los boticarios de cine de farmacia, que estamos siempre al lado de la gente. Yo estuve en un pueblo, como bien dice Alicia, un pueblo, había 23.000 habitantes. Cuando yo llegué había 8 farmacias, cuando me marché de allí éramos 13, ¿no? O sea, ya el número era importante. Pero siempre al lado de la gente, siempre nuestra visión. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Gran Canaria eran las plantas, como siempre, porque yo empecé en el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, engañado, como entramos siempre en los colegios de farmacéuticos, diciendo que vamos a hacer una reunión al mes, que no hace falta que vayamos nada más que un ratito. Y así empecé. Tomás Valido, que fue el presidente que me metió en el cotarro, me dijo, ¿tú qué quieres hacer en el Colegio de
farmacéutico? Digo, no sé, tomad lo que usted me diga. Y dice, no, ¿qué quiere? Digo yo, plantas medicinales. Digo, pues nada, no te preocupes, que vas a tener una vocalía de plantas medicinales. No fue cierto, o sea, lo más cercano a las plantas que estoy haciendo es el programa de mantenimiento de metadona cuando entré en el colegio de farmacéuticos. Bueno, algo tiene también de planta, pero no era exactamente lo que yo pensaba sobre las plantas. Y de ahí, pues realmente siempre he trabajado en el mundo de la medicina natural, me encanta. Nuestra primera opción, efectivamente, cuando vendí la farmacia en 2019 pensé que venía para Madrid para estar con la familia y nunca, sinceramente, no pensé nunca en entrar en una farmacia, pero tanto mi farmacia de Las Palmas como la farmacia de la cual soy copropiedad menor, porque solamente estoy ayudando en una pequeña proporción de la sociedad o la comunidad de bienes, siempre nuestra primera opción es lo natural. Y creo que esto es fundamental, es aquello que nos diferencia de otras profesiones. Es que lo natural, nos creemos, por una parte, es tan efectivo como lo que no es natural es de síntesis, pero es que por otra parte es tan peligroso como lo que no es natural de síntesis. Entonces, ¿por qué tenemos que coger y dejar ese espacio tan importante en nuestra oficina de farmacia y dejar de dispensar medicamentos a base de plantas y conocer esos medicamentos a base de plantas? Entonces eso es lo que realmente me convenció Manuel Martínez del Peral, y me costó bastante convencerme, por cierto, y aquí estamos metidos intentando que haya vocalías de plantas en todos los colegios de España. Ahora vamos por 26, 27 creo que estamos. Y bueno, el otro día, hace unos meses aproximadamente, Alicia me invitó a que diese esta conferencia y la verdad es que yo no soy un experto en esto. La etnobotánica no es lo mío, pero realmente es tan apasionante el tema que merece la pena implicarse y empaparse luego con este mismo. Antes de nada, evidentemente lo que quiero dar las gracias a la Fundación, a la Fontezana, a Alicia, vocal, que es la que me ha liado aquí, entre comillas, a María Navarro, que también está entre nosotros, que es la persona que siempre nos organiza, y a Inmaculada del Castillo, que es la farmacéutica, que siempre hay en el colegio alguien que nos apoya a los vocales, porque realmente los vocales estamos trabajando, menos Alicia, que trabaja más que ningún otro en el colegio. Los vocales trabajamos mucho en nuestra oficina de farmacia y no tenemos mucho tiempo, entonces siempre tenemos a alguien de apoyo en los colegios. Y sin ir más allá, me gustaría comenzar la conferencia explicándoos un poco la estructura que voy a seguir de ella, ¿no? Esto es muy importante. La conferencia, por una parte, la voy a dividir en 4 partes. Por una parte, el origen de por qué se produjo la expedición de Magallanes. Por otra parte, la relación de medicamentos y remedios que llevamos desde España, pues los famosos fármacos y la botica de Magallanes, los remedios que trajimos de la especería, de las Islas de las Molucas, que fue por lo que se hizo esa expedición, y por último, los remedios más importantes traídos del Nuevo Mundo a Europa y a España y por España. Gracias a esos, os voy a poner 2 ejemplos que fueron enfermedades en Europa y en España impresionantes y que gracias a esos 2 remedios, fundamental este remedio concretamente, pues se salvaron muchísimas vidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar la conferencia. Bueno, el día 10 de agosto de 1519 parten de Sevilla 5 naves, unos 200 tripulantes. Yo antes hablaba en unos estudios 250, otros 275, esto es historia normal. O sea, entre 250 y 270 tripulantes, ¿de acuerdo? Iban a llegar por occidente a un lugar llamado La Especiería, que concretamente está en el archipiélago de las Molucas, a unos 2.000 kilómetros de Manila. Lo digo para que os centréis un poco dónde estaba, que es Filipinas, evidentemente, ¿no? Yo siempre hago para que sepáis, como yo siempre estoy obsesionado aunque yo soy madrileño, con mi Canarias del alma, es la misma distancia que tenemos entre la península y las Islas Canarias aproximadamente. Será la corona de Castilla, rey Carlos I, quinto también de Alemania, el que financie sus 2 terceras partes. Solamente una tercera parte de esta expedición está financiada por mercaderes, porque esperaban sacar de ella pues un beneficio importante, que luego el beneficio fue muy importante, porque las especias a donde se iba, que lo que se iba a buscar realmente tenía mucho valor, más valor que lo que había. Esta ruta, que era la ruta alternativa que se quería era Portugal. Portugal y España eran las 2 potencias mundiales en aquel momento, y Portugal tenía, como si dijéramos,
muy cogidas muchas rutas a nivel mundial, y lo que intentaba España, y concretamente Magallanes, era buscar una ruta desde Occidente hasta Oriente, y esa ruta la encontró, como veremos más adelante, pero este era un trabajo realmente ímprobo y realmente querían conseguirlo y no sabían muy bien por qué, porque en aquella época, sinceramente, todo era, bueno, unos pocos años antes se descubrió América, porque nos encontramos con el continente americano. Ahora ya sabemos que estaba ahí, pero veréis que intentaron y no eran capaces de pasar de un sitio para otro. La ruta sale completamente de Sevilla, va hasta las Islas Canarias, va hasta las islas del Cabo Verde, cruzan el Atlántico y llegando a la bahía de Río de Janeiro topan con Río de Janeiro. Esto es aproximadamente el mes de diciembre, porque esto comienza en agosto, y en la bahía desde Río de Janeiro empiezan a dar, como si dijéramos, entradas a toda Sudamérica. Les pilla el invierno es muy duro, se produce un motín precisamente por la dureza que hay en el mar, por la dureza que tienen los tripulantes de las naves. Se pierden 2 naves de las 5 naves y in extremis llegan a pasar del Atlántico al Pacífico por el famoso Estrecho de Magallanes. Pasan por el Estrecho de Magallanes, pues ya solamente son concretamente 3 naves, y fijaros qué importante, transcurren 3 meses sin ver tierra firme. ¿Esto qué pasa? Pues pasa que los alimentos frescos se acaban y se produce y no hay comida. Y entonces la falta de alimentos frescos, frutas y verduras, produce una hipovitaminosis de vitamina C, que es lo que produce el escorbuto. Y mueren otros 65 marineros, un poco más o menos. Ya en esos lares, 60 o 70 nos da exactamente lo mismo, ¿no? Pero fijaros qué curiosidad, que la carencia de vitamina C por la que mueren ellos, y las ironías de la vida, a la vuelta a la nave Victoria, precisamente en su bodega transporta cientos de kilos de clavo. La proporción que tiene el clavo en vitamina C es altísima, o sea que posiblemente a lo mejor también hubiesen fallecido, porque no sabrían que el clavo tenía la vitamina C, pero si por lo que fuera, alguno de ellos, porque esto funcionaba así la medicina, un poco acción-reacción, si tomaba algún clavo con la fuerza, por lo menos hasta con anestésicos que son, con ese clavo, y veía que la gente dejaba de empezar a sentirse mejor, pues a lo mejor hubiesen vivido. Estos son los avatares de la vida. Bueno, ya en muy mal estado llegan a la isla de Guam el 6 de marzo de 1521, llamada Isla de los Ladrones, y está claro por qué se llamaba aquí Isla de los Ladrones, porque todos los que llegaban allí pues les robaban con gran facilidad, y desde allí llegan hasta Florida, donde tras una revuelta que hay de los nativos muere precisamente Fernando de Magallanes, pero demuestra que a Oriente se puede llegar al Occidente, que eso es un poco la frase que él ha tenido, siempre tuvo, y por la que se le conoció. Después de distintas revueltas también entre la tripulación, porque podéis imaginar una tripulación metida tantísimos meses, lo que es, que eso es, ahora nos ponen horribles en televisión, de estos que se tiran en una casa 30 días, 60 días, y se van pegando unos a otros. Fijaros, esa gente trabajando de verdad, no con las piernas por delante, trabajando de verdad, lo mal que lo habían de pasar. Y se hace con la expedición Juan Sebastián Elcano, que debía ser un buen negociante en el sentido de que era una persona que políticamente cogió, y a todas las facciones que había dentro de la propia expedición, pues la cogió y logró volver de una forma muy complicada. Cruza el Índico, bordea ahora el Cabo de Buena Esperanza, baja toda la parte del sur del cono africano, llega a Cabo Verde. En Cabo Verde cogen, y como Cabo Verde eran islas portuguesas, y los portugueses pensaban que les estábamos cogiendo y quitando la panacea universal que tenían ellos, cogen a muchísimos presos, y al final llegan 18 hombres, los 265-70, que 3 años antes llegaron a Sanlúcar de Barrameda y terminó la expedición. Fijaros que realmente nos parece impresionante la historia, que ya de por sí, si no tuviésemos que explicar nada más que esto, pues realmente es muy, muy bonita, muy interesante. Bueno, Botiquín de Magallanes. Arriba tenéis una reproducción precisamente del libro, y hay una hoja
facsímil de lo que era el propio botiquín de Magallanes. En el botiquín de Magallanes pues había simples, compuestos, lo que se utilizaba para ello eran las libras y las onzas, sobre todo las libras, ¿no? Las libras, una libra son 400 y pico gramos, o sea, 2 libras aproximadamente es 1 kilo, ¿no? Pues por ejemplo de manteca de vaca llevaban, fijaros, para toda la travesía llevan 1 kilo, o sea, que eso no es nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué llevaban aquí y qué llevaban? Bueno, todo esto aquí a la derecha es lo que costaba. Antes estábamos viendo el hospital, que sabéis que esto fue un hospital, y cómo me decías, cómo pagaban de bien a los farmacéuticos. Digo, hombre, había que pagarlos, ¿no? Pues aquí también aparece cómo se pagan los farmacéuticos. También había farmacéuticos de la expedición. Farmacéuticos, enfermeros, médicos. La forma de pago no exactamente, a lo mejor no era económicamente, pero había unas acepciones especiales para pagarlo de alguna manera. Bueno, ¿y qué remedios? Bueno, pues los remedios que se llevaron pues había 60 remedios entre simples y compuestos, y los voy a enumerar, no voy a entrar en cada uno de ellos porque puede ser muy pesado, ¿no? Pero bueno, los tengo por ahí. Como simples vegetales, pues la caña fístola, que era un purgante suave, ya os diré luego todo esto, las pasas, las ciruelas, como laxantes, los mirabolanos, que era del falso ciruelo, que era un fruto del tamaño de las ciruelas que tiene propiedades astringentes, empleados para diarrea. Fijaros, purgantes, laxantes, diarreas, disenterias, lo que preocupaba siempre. La jamalciga, en exudada sustancia gomosa del lentisco. El lentisco es una planta... El lentisco es una planta que es de origen del griego, ¿de acuerdo? O la trementina, por ejemplo, que es la resina del pino marítimo, del pino spinaster, ¿no? Pero el asunto de úlceras indolentes, que digo clave exactamente lo que se decía. Simples de origen animal, pues la manteca de vaca y la grasa exclusivamente. Simples de origen vegetal, de mineral, nos encontramos la alumbre. Fijaros, alumbre, la mayoría eran sustancias minerales supertóxicas que se utilizaban vía tópica para las úlceras. Todo el óxido de plomo, el óxido plumboso, lo mismo. La arcilla, astringente y hemostático, tanto en el interior como en el exterior del organismo. La almartaga, que es un tárgido, ya diré, los tárgidos eran como unas mermeladas que os diré cómo se hacían ahora, con protóxido de plomo fundido. El albayalde, que cicatrizaba las llagas en neuralgias. El cardenillo, el escarótico, el mercurio, con unas propiedades, pero siendo altamente tóxico, fijaros que luego. Y el óxido de zinc, que hoy en día todavía se sigue utilizando en la famosa pasta al agua que utilizamos. Bueno, en la época que yo empecé a formular, lo hacíamos mucho para el culete de los niños, ¿no? Y para las personas que estaban encamadas, que estaban con llagas, pero gracias a Dios luego ya la industria farmacéutica pues ya ha hecho variedades de la pasta de agua, y en este caso efectivamente se utilizaba para las enfermedades oculares, ¿de acuerdo? Eran muy interesantes. ¿Y qué más tenía? Pues teníamos aguas, y ahora pasamos a lo que se tomaba anteriormente. El agua de borrajas, pectoral, depurativa, sudorífica, diurética. El de cerrajas, que dice promueve la orina y quebranta las piedras. O sea que eso, que se acuerde de la herbensulina, pues que se sigue utilizando. Pues podríamos ir haciendo una agüita, como decimos en Canarias, una agüita simplemente es una tisana, una infusión, una agüita de cerrajas, pues el agua de almirones, el agua de lengua de buey. La lengua de buey era expectorante y sudorífica. La lengua de buey, seguro que todos la conocéis. La lengua de buey no tengo la foto aquí, pero esto es un acertijo, es de la familia de alborragináceas. Es como malva, en muchos caminos de aquí, de Castilla, porque es Madrid hacia Castilla, aunque seamos Madrid ahora con nuestra propia comunidad, pero realmente en Castilla, en el centro de la península, había mucho, y es malva. Y ahora ya sí que os vais a verla, porque son pequeñitas, en una altura así, pero tienen como, no pinchos, tienen pelos que se te quedan pegados en la piel. Bueno,
pues esas borragináceas, eso es lo que le llamaban la lengua de buey, que era expectorante y sudorífica. El agua de hinojo, de Fuenecum vulgare, se usa como carminativo, diurético, también como aperitivo. El agua de endivia, amarga, fría y seca, dice, templa el encendimiento del hígado, abre las operaciones y conviene a la ictericia. Son palabras textuales de lo que decía el libro. El agua de albella y los zumos de rosa. Y como jarabes, jarabe rosado de miel rosada, el úlceras y aftas, el yoximiel simple, que es una miel de vinagre útil en obstrucciones y que favorece la expectoración en el esputo. Y luego aceites, pues el de eneldo, que era quizá como carminativo en cólicos, el aceite de alcaparras, el aceite de almaciga, el de incienso, contra los reumas. O sea, fijaros que principalmente aquello que se tomaba se utilizaba por la acción sudorífica, sobre todo porque cuando se producían enfermedades, como en aquella época, evidentemente, hasta el siglo XX, por finales de la penicilina no se conocía, pues la gente moría evidentemente por bacterias y entonces la subida que había de temperatura, la única forma que hacía eso era tratamientos sintomáticos, sudoríficos, y luego intentar echar fuera todo lo que tenías. Pero la verdad es que era curioso cómo trabajaban, cómo lo hacían. Os pongo dos ungüentos. Los farmacéuticos sabemos muy bien la diferencia entre una crema, una pomada y un ungüento. Bueno, pues el ungüento es aquel que tiene 0 patatero de agua, es lo que más queda sobre la piel, ¿de acuerdo? Es lo que más tarda en penetrar. Y había dos ungüentos que se llevaron allí, que era el ungüento confortativo, que era, mira, Tesson decía, contusiones, fracturas de huesos y las dislocaciones y la debilidad de las junturas. O sea que, evidentemente, se trataba de un ungüento magistral a base de esencia de trementina y polvo rojo de plomo. Y el ungüento apostolarum, que lo he puesto aquí, porque tenía 12 medicamentos que lo formaban y por eso, como eran los 12 apóstoles, se le llamó un ungüento apostolarum. También para fístulas y prófulas y para la inflamación de los ganglios. En cataplasma se utilizaba también, y fijaros que este se confeccionaba con galvano, con resina de calleja, oponaco, triturados y macerados, luego se hacían en el vino añejo y tras pasarlo por un colador se añadía al litarcio, a la mermelada que os diré después, se envía en aceite, etcétera, y al final se le añadía calamina, cobre quemado, y ahí, bueno, el mejunje que se podía montar con el ungüento apostolarum os podéis imaginar, pero bueno, es lo que había y es lo que podíamos llevar a cabo. Los electuarios. El electuario pues era un medicamento pues, de una consistencia pastosa, semisólida, con varios ingredientes, podían ser vegetales o sobre todo eran vegetales, miel y jarabe azul. ¿Eso qué significaba? La consistencia que tenían gracias a los hidratos de carbono pues era mucho mayor. Entonces los electuarios que se utilizaban pues en plan de pastas, pues el diacotolicon, otro que se empleaba para disentería, siempre pensando en ello, el diaprunis, a base de ciruelas, casia, para ablandar los humores, para ablandar las heces, evidentemente también, el diacenicón, para confortar el hígado, el estómago y acción antiemética, la dialaca como purgante de membrillo, la benedita como purgante estomacal y la girapliega, que llevaba acíbar y miel y era empleado como purgante y eliminaba las obstrucciones y purificaba la sangre. Vuelvo al problema, laxo purgantes, porque se pensaba que las enfermedades se curaban sacando lo que había dentro, ¿de acuerdo? Entonces había que lanzar aquello como fuese, tanto en esputos como en purgas, como lo que fuera. O sea, que quiero decir que era lógico. No os digo lo que llevaban cada una de las cosas porque si realmente no nos vamos, porque además es que curiosamente cuando te pones a estudiar estos temas hay muy poca documentación sobre ello. Entonces, sí me ha parecido correcto poner los nombres y para qué son cada una de las cosas, pero no, que no se me oye, si se me oye. Vale, perfecto. Bueno, es que yo me tengo que poner, si no me da igual. Entonces, bueno, me ha parecido bien poner a los polvos de amargaritón, que eran perlas, para fortificar el corazón, la cabeza y purificarlos. Fijaros lo que hacían. Fortificaban el corazón, la cabeza, el estómago y purificaban los humores. O sea, que hacía absolutamente de todo, ¿no? Y por último tenemos la triaca.
La triaca, para aquellos que hemos estudiado la carrera, la licenciatura, el grado, lo que sea, farmacia, realmente nos llamó siempre mucho la atención. La triaca es un polifármaco compuesto por montones de simples, procedentes de los tres reinos, animal, vegetal y mineral. Lo mismo era un antídoto contra venenos, incluía los venenos contra mordedura, por supuesto, de víboras, etcétera, etcétera. Vamos, era la panacea universal, tenía absolutamente de todo. La antigua triaca tenía hasta 70 medicamentos dentro de ella. Fijaros que si aquellos que hacemos atención farmacéutica o seguimiento farmacoterapéutico vemos que un paciente polimedicado con más de 5 principios activos o más tiene ya interacciones medicamentosas, la triaca ya debía ser pues un cóctel, porque realmente con 60 medicamentos dentro, pues y mirar qué medicamentos. Los más conocidos, el opio, componente principal. O sea, esto mejoraba siempre, claro. Estabas colgado, estabas hecho polvo, si estabas muriendo te daban opio, pues aquello era, pero si no pasaba con opio, el eleboro. Es que no te lo pierdes, porque el eleboro, a veces, me gusta mucho montar a caballo, ha habido caballos que al lado de los caminos han cogido el eleborus lige, se lo han comido y han quedado redondos. O sea, y hace poco, niños o jovencitos que les dio por comer cosas que no tenían que comer, estoy hablando hace 10 años, hubo gente que lo pasó muy mal y falleció por tomar el eleboro. O sea, los pueblos salen a tomar vino, en la ciudad, para que aquí no tenemos el eleboro, pero en los pueblos se sale a tomar vino y cubalibres y lo que sea, y se van al campo a dormir la moña y algunos se toman lo que encuentran que no tienen que tomar. Quiere decir que esto es muy peligroso. Bueno, llevaba el eleboro, llevaba también aloe, o sea, que eso hacía enciana, escila, que la escila también tiene unos cuantos principios activos muy potentes, champiñón de Madrid, zumo de regaliz, para que no se dañe el estómago, extracto de acacia, catechu, malámica, mirra, hasta 70. Esto era el polvo de todos los polvos, era el mejor medicamento que teníamos en la época. Bueno, y hasta aquí lo que nosotros llevamos. Y ahora empieza con lo que nosotros traemos, ¿no? Pues nosotros traemos, yo lo he dicho en dos partes, lo que trajimos de la isla de la especería y lo que nos trajimos de América, ¿de acuerdo? Lo más importante. La importancia de las especias era fundamental en aquella época. El valor, como decía, tenía un valor semejante al oro, más que el oro. El valor de piedras preciosas, eran alucinantes. Pongo aquí, cito a Antonio de Pigafetta, porque Antonio de Pigafetta, fue un italiano, fue el primero que hizo una fuente documental sobre nuevos animales y plantas en Sudamérica y en Asia. Es un cuaderno de campo muy completo, realmente describió aspectos, no solo los aspectos geográficos, sino además naturales, de la circunnavegación, y además os pongo un párrafo que él dice: a lo largo de estas islas de Maluco se encuentran clavos, jengibre, el sagú, arroz, cabras, gansos, gallinas, cochinillos, plátanos, almendras más grandes que las nuestras, granadas dulces y sabrosas, naranjas, limones, batatas, miel de abejas, etcétera, etcétera. Esto describe el primer viaje en torno al globo terráqueo que se hizo precisamente en Magallanes, en 1519 a 1522. Y luego lo publicó en 1536. Bueno, ¿y qué cogimos y qué nos trajimos de allí que nos costó tantísimo y nos pasó de todo? El primero que pasó fue el clavo. El clavo es de la familia de las mirtáceas, el Syzygium aromático, evidentemente por el olor que tiene. Las flores del clavo son muy características cuando se secan, son clavos, por eso se llama clavo. El principio activo es el eugenol, la química no tiene ninguna importancia, y el clavo antiguamente se utilizó para náuseas, dolores de estómago, dolores de muelas y distintas dolencias. Era un excelente antiemítico y un buen antiparasitario y antiemítico también, ¿no? Actualmente sí que se sigue utilizando el clavo, no solamente en las cocinas como dice el mundo, sino porque tiene una buena actividad antiséptica,
antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiespasmódica, antiinflamatoria y anestesióloga. Todos vosotros, ahora las clínicas dentales huelen muy bien, y ahora ya el marketing es lo más importante en este mundo, pero antiguamente todas olían lo mismo. Daba igual que fueses con una clínica dental en San Francisco de Sales, como te fueses a Moratalaz, como te fueses, todas olían como las ollas, todas exactamente igual. ¿Por qué? Porque la esencia de clavo que se utilizaba para trabajar precisamente la dentadura. Desde un anestésico cuando había una extracción a cuando te tenía que hacer un empaste, que en el empaste se ponía clavo para que eso también surgiese como anestésico. De hecho, yo creo que 15 o 20 años me hicieron endodoncia, me sacaron tal, se fue como siempre suele ocurrir, el dentista de vacaciones y yo me quedé allí que de pronto me empezó a doler aquello y me decía, ¿cómo va a doler algo que no hay nervio? ¿No? Bueno, pues sí, duele muchísimo. Y me fui a un dentista jovencito, un tío fantástico, y me dio clavo para mascar. Y aquello se me quitó radicalmente. Hay que decir que yo he probado el clavo y el clavo funciona, pero que he olido el clavo en todas las consultas del dentista de queda. Otro que el jengibre. Bueno, el jengibre, la parte que se utiliza, la droga, para los que nosotros somos farmacéuticos, la droga no son la palabra que le ponen drogas ahora, sino la parte activa de la planta que nosotros utilizamos. Puede ser la planta entera, puede ser troceada la parte de la planta, polvo, etc. Bueno, pues la droga que se utilizaba era la raíz, que tenía precisamente principios activos el gingerol, el soagol, el cincerol, el camadol. Antiguamente se utilizaba para alivio de las molestias digestivas y un buen antiinflamatorio. Actualmente se sigue utilizando como profiláctico en las náuseas y vómitos por cinetosis por movimiento, mareos por movimiento y mareos de lenguanazo. Fijaros que casi nada se puede tomar en el embarazo. Y esto se puede tomar en el embarazo. Evidentemente con un seguimiento del ginecólogo, de la atención primaria, pero se puede tomar. Y además es un antibiótico muy interesante con los operatorios de intervenciones quirúrgicamente. Se tiene que utilizar. Vamos a ver, nosotros, estaba hablando antes con una compañera de aquí de la Facultad de Farmacia, antes de llegar yo, y desgraciadamente, cuando tuvimos el tema de la pandemia, se hizo una formación a médico de atención primaria para que conociesen las plantas medicinales, porque no las conocen. Y realmente esa falta de conocimiento muchas veces hace que no sepan que hay productos, hay medicamentos que son exclusivamente plantas medicinales y los paga la Seguridad Social, la que nos paga la próstata, y la paga la Seguridad Social. Y ellos cuando se lo dicen, les llama muchísimo la atención, porque no entienden cómo algo que es natural puede pagarlo la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Otra planta, la pimienta negra. La pimienta negra, la verdad es que también fue una panacea, era una especie muy codiciada de la antigüedad, hubo mucho secretismo sobre ella, y lo que sí os digo es un árbol, cuidado, familia piperácea, y no confundáis nunca con aquel de la familia de las solanáceas, que es el pimiento de cayena, ¿de acuerdo? Los dos son pubefacientes, los dos funcionan fantástico para los dolores cuando existen mialgias o neuralgias, pero no tienen nada que ver uno con otro, y mientras que uno es una planta, una herbácea, otro es una planta leñosa, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, se utilizó mucho y se utiliza en dispepsia, atónica, poliescena, su pubefaciente, como digo, y sobre todo en inflamaciones articulares, en mialgias, en neuralgias y en contracturas de fuego. La pimienta negra fue una de las más premiadas. Luego tenemos la nuez moscada. La nuez moscada, aquí tenéis la semilla, el fruto de la nuez moscada, tiene un aceite esencial, es el sanguíneo, todos son del mismo estilo, veis, todo del mismo estilo. Se le ha atribuido desde hace siglos propiedades narcóticas, psicoactivas e incluso abortivas. Y tradicionalmente es el tratamiento del reumatismo, calambres, estómago, náuseas, diarrea, y también se ha empleado en afecciones bucales. Como especie y aromatizante es lo que más se ha utilizado hoy. El azafrán es el rey de las cocinas, o sea, el azafrán, la familia de las iridáceas, pues, si no conoce el lirio, bueno, pues es una iridácea, ¿no? Para hacernos una idea de que es el bulbo, es la
esto es real, o sea, la quercetina posee propiedades cardioprotectoras, hepatoprotectoras y neuroprotectoras. Fundamentalmente, también se ha visto que son antivirales, antiesclerosicas, hipoglucemiantes, etc. Pero se han hecho trabajos in vitro y in vivo, pero no existe todavía una evidencia científica en ensayos doble ciego en personas que puedan de alguna manera coger y perdonarme. Esto es para que no se me olvide que tengo que hacer un vídeo en la farmacia. Pasamos a la canela. La canela también es un árbol, un laurel, gracias. Hablamos esta tarde de la laurisiva canaria, porque la laurisiva canaria se llama laurisiva porque hay montones de laureles en Canarias, sobre todo la bolera canaria de la persona que nos enseñó esto que me parece maravilloso. Bueno, con la canela se obtiene el árbol de la canela, el canelo de Ceilán, tiene como principio activo también monoterpenos, cimandeino, y se empleó sobre todo en la elaboración de medicamentos. Dioscórides fue, como sabéis, en el siglo I después de Cristo, yo creo que botánico, pero era botánico, era farmacólogo, era médico y era militar. Eso no hay mucha gente que no lo sabe, porque siempre nosotros cuando estábamos en el Dioscórides renovado, decíamos renovado, pero os fijáis cómo era el Dioscórides, un libro de los buenos que sobre todo hacía perfectamente en cada una de las plantas nos explicaba muy bien para qué era, cómo era la morfología, etc. Bueno, pues Dioscórides, al ser militar, tuvo la gran suerte de estar en muchos países diferentes. Conoció también la India, conoció África, conoció Europa, él era griego, pero en aquella época de mucho movimiento conoció medio mundo y hizo unas descripciones de plantas que si no, no hubiésemos llevado. Bueno, pues decía que preparando a base de aceite de bellota, tronco de balsamero, caña, esquenado en miel, semilla de balsamero, la mirra, la canela, mezclada con cardamomo, se utilizaba para curar las fístulas, infecciones de esos carbúnculos, gangrenas, y como ungüento servían contra los escalofríos febriles recurrentes y temblores. Lo mismo de siempre, ¿de acuerdo? Y hoy en día, pues evidentemente, se utiliza muchísimo culinariamente y además es un gran digestivo y aumenta muy la producción de flujos gástricos y favorece mucho la digestión. Por eso se utiliza todo el mundo. Existe el sándalo. Bueno, pues el sándalo, familia santalácea, lo que se cogiera leño. Y el sándalo, sobre todo, tenía un aceite esencial, que es alfa-beta-santalol, difusanol, ácido santálico. Su madera era lo que realmente producía ese olor. Y el sándalo, bueno, pues todo el mundo ha olido el sándalo quemando sándalo, pero sobre todo la madera de sándalo es muy dura y es muy preciada, ¿no? Tiene acción antibacteriana y espasmolítica. El orégano, de la familia de las lamiáceas, el orégano está lo mismo que el timón, veis que la mayoría de las esencias de las especies que trajimos de allí tienen pues, el mismo tipo de sustancias. Y el timol produce unas propiedades antioxidantes, microbiológicas y conservantes de alimentos y se utilizan no solamente en alimentación, sino en perfumería y en cosmética muchísimo. ¿De acuerdo? El otro día me llevó a la farmacia una señora, claro, ¿quiere usted orégano? Y llevaba una bolsa llena de orégano y, por supuesto, yo me encanté, me llevé el orégano. No sé qué habrán hecho con él en casa, pero yo me lo llevé. El guayaco. Esto son ya no especies, ya son aquellas plantas que cuando llegamos a América y empezamos a intentar dar para conseguir volver para salir a mar abierto, al océano Índico, pues fuimos cogiendo distintas plantas. Y he cogido 3 plantas que para mí me parecen fundamentales. Una de ellas es el palo de Guayacal, el palo de Santo o palo de las Indias. Se utiliza la madera, tiene resina, aceites esenciales. Se utilizó como sudorífico en una enfermedad que cuando muchos de vosotros ya veis aquí el orgánico sabéis qué es, pero bueno, lo vamos a explicar un poquito ahora.
vio que este remedio no tenía la eficacia que se pensó, pues se fue de su submodalidad. Y otro, también todos los que somos boticarios conocemos, porque hemos estudiado farmacognosia, etcétera, etcétera, es la zazaparrilla. La zazaparrilla, la raíz de zazaparrilla, de los principios activos, son saponóxidos tridepénicos, se administraba en jarabe, en polvo, en agua de zazaparrilla, y también como sudorífico, y está indicado también para el morbo ovárico. Actualmente desaconseja el uso de zazaparrilla porque produce muchísima irritación gástrica. ¿Y qué era el morbo ovárico? Bueno, pues el morbo ovárico era ni más ni menos que la sífilis. Y la sífilis, evidentemente, para mí es para nosotros. Yo siempre comento con la gente joven que es para mí, no hay que ver en plural, porque para nosotros es fundamental. Y hablamos en plural porque o todos metemos la pata o todos la ponemos, pero somos nosotros. Y para nosotros es fundamental estas dos plantas, porque la sífilis hizo que muriesen miles de personas en Europa, miles y miles de personas. Y gracias a estas dos plantas, la sífilis, que era una bacteria del Treponema pallidum, hay tres etapas. Una primera etapa que dura entre 10 días y 6 semanas, se producen algunas úlceras, que son los chancros, que os acordaréis de ellos, en la boca, en el pene, en la vagina, en la zona, esas úlceras duran hasta 6 semanas. Hay una segunda fase que dura entre 3 y 6 meses, en la cual se produce una pérdida muy potente de peso, ataca articulaciones, se produce alopecia, es súper contagiosa, hay unas manchas rosáceas en la piel, simplemente por dar la mano ya se transmite la enfermedad. Y por último hay una tercera fase, esta es una enfermedad muy jorobada porque parece que la has pasado, pero realmente no la has pasado. Puede aparecer hasta 20 años después de haber pasado la segunda fase, y en esa tercera fase, que se llama fase final, evidentemente, porque ataca células nerviosas y hay un ataque de distintos órganos, hay complicaciones como ceguera, cardiopatías, lesiones cerebrales, medulares, aneurismas, y que actualmente se trata con penicilina porque la bacteria es muy sensible a la penicilina, pero actualmente, de aquella forma, la única forma de sacarnos adelante era con la zazaparrilla, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a las dos plantas pero hay otra planta que creo que es la sífilis, que es la quina. La quina fue una planta fundamental también. Y realmente yo creo que es de las plantas más alucinantes que hay, que nos hemos encontrado en la naturaleza y que merece la pena haber ido a América para poderla tolerar. La quina de la familia de Rubiáceas, de género Cinchona, explicaré por qué Cinchona officinalis, y lo que sucede es la corteza, que tiene una gran cantidad de alcaloides, la quinina, cinonina, zacilina. Era un sustituto muy eficaz. Actualmente se utiliza como estimulante del apetito y de secreciones gástricas. Es un antimalárico, y vamos a hablar de la malaria en 3 minutos, pero creo que merece la pena. Y la quinina actualmente se obtiene por semillas a partir de quinina, se utiliza como antiarrítmico. Actualmente se utiliza como antiarrítmico, un antifibrilante y estabilizante de la membrana célula miocárdica, bloquea los canales de sodio y disminuye la excitabilidad y conductividad y contractilidad de estas células. Realmente una sustancia, una planta de la época, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, y que actualmente se sigue utilizando en primera línea, y realmente es para quitarse sombrero, lo que es la naturaleza, ¿verdad? Hay otras cosas que vienen y lo hago, pero gracias a Dios esta se queda. Bueno, ¿qué es? Esta señora es la condesa de Chinchón, pero si de alguna forma sí me gustaría hablaros un minuto de lo que es el plasmodio, ¿no? El plasmodio lo produce un parásito celular, que el plasmodio puede ser distintos tipos de plasmodio oval, falcipares, y lo transmite un vector, que es un mosquito de género Anopheles. Se produce unas fiebres después de 3 o 4 días, dependiendo del tipo de mosquito que haya aplicado al huésped definitivo, y puede producir afectaciones cerebrales, pulmonares, renales, sanguíneas, y actualmente se trata con la brimaquina y la cloroquina, pero que la quina fue realmente el primer producto que se utilizó para poder curar a estas personas. Y pongo la historia de la marquesa
allí la propia selva amazónica y las deficientes condiciones que había allí, pues hicieron que la condesa Francisca Enríquez de Rivera encamase, perdiese apetito, tuviese mucha fiebre, realmente estaba muriendo, y curiosamente tenía a una persona que era una indígena, estoy buscando el nombre, se llamaba Consuelito, la puso Consuelito ella, y la indígena le dijo al conde de Chinchón, al virrey del Perú: don Luis, en mi pueblo hay una infusión hecha por una planta que cura estas afecciones. Y él, una demostración más de cómo son los españoles, en contra de lo que actualmente se dice, parece que somos distintos, pero hemos sido exactamente igual, hizo caso a Consuelito. Por las noches empezó a dar infusiones de esta quina y la condesa de Chinchón se curó. Y al curarse la condesa de Chinchón, no solamente se curó, sino que quiso agradecer a esta planta lo que había hecho por él y lo que podía hacer por la cantidad de personas que estaban muriendo en el antiguo mundo, en Europa, en el antiguo mundo, sí, porque no se conocía todo eso. Entonces, lo que hizo fue encargarle al médico el que la trataba, pues que cogiese, hiciese una descripción de la planta, la posología, la dosis y la forma de administración. Y este hecho, que se transmitió a Europa, sirvió para evidentemente salvar miles de vidas. Y evidentemente el Linneo, cuando puso o clasificó a este árbol, le puso Chinchona, precisamente por la condesa de Chinchón. Que no sepáis que el género Chinchona es por la condesa de Chinchón. Esta es la historia. No sé si os ha gustado o no ha gustado, a lo mejor lo sabríais algunos muchísimo, pero realmente la historia es muy bonita. O sea que merece la pena conocerla. Y, si me deja, paludismo, ya he dicho. Y por último, me gustaría sacar una serie de conclusiones, que yo las he puesto ahí, pero me las he resumido porque yo creo que esto es algo que tenemos que pensar en ello. La primera es que el intercambio que ha existido entre las plantas medicinales entre Europa y América pues ha afianzado pues ya la conocida conexión entre la naturaleza y la medicina. Realmente es muy importante tener en cuenta esto. Que las plantas que vinieron del Nuevo Mundo encontraron un lugar en la farmacopea europea. Si no hubiesen venido al antiguo, nunca se hubiesen publicado, nunca se hubiesen clasificado y nunca hubiesen aparecido en los libros para poder curar enfermedades sistemáticamente. Esto es fundamental. Que las plantas que los europeos llevaron a América aportaron unas grandes posibilidades terapéuticas a los indígenas y que realmente también les enseñamos a ellos lo que teníamos que hacer. Porque nosotros, desgraciadamente, tenemos una especie de inferioridad y parece que lo nuestro no es nunca lo mejor, pero nosotros también tenemos cosas buenas y transmitimos, igual que vinieron cosas maravillosas, también transmitimos conocimientos muy buenos. Por último, las plantas medicinales para nosotros siguen siendo una fuente inagotable para todos los seres vivos. Y por último, en un mundo que busca soluciones naturales, sostenibles, y tanto estamos hablando de la ecología y el medio ambiente, llevamos hablando, yo tuve la suerte, y me voy por peteneras, pero es que me encanta decirlo, tuve la suerte de trabajar con Félix Rodríguez Afonte, haciendo un corte catenal, estando en la Facultad de Farmacia, en un grupo universitario que se llamaba UDENA, Grupo Universitario para la Naturaleza, y realmente, desde entonces, para mí el número uno primero fue Severo Ochoa, para mí, evidentemente, que tuve la gran suerte que una vez me firmó, es la única firma que tengo de alguien que le llegó un papel que me lo encontré un día comiendo en un restaurante, y me acerqué a él, y era súper mayor, y dije: don Severo, quiero que usted me firme un autógrafo. Y me dijo: a Carlos Muñoz Severo Ochoa. Ese autógrafo lo llevo desde que tenía 20 años. Y Rodríguez de la Fuente. La ecología es algo que nosotros siempre hemos trabajado con los cuerpos. Hay que entender que este legado de planta nos invita a redescubrir el valor que existe entre lo natural y darle una perspectiva realmente integral. ¿De acuerdo? No tengo nada más que decir. No sé si os ha aburrido, no os ha aburrido, pero vamos. Muchísimas gracias. La verdad es que el sitio es maravilloso. Sí. Hay uno de lo que llevaron, pero de lo que trajeron. Los documentos históricos están muy desbalanzados, ¿de acuerdo? Realmente se está trabajando en ello, pero yo me doy cuenta, a mí me están haciendo un experto en endobotánica, pero
Y la verdad es que es muy complejo. Yo creo que los archivos de las Indias quizá es donde más podemos encontrar. Hablar con Cecilio, hablar con el otro, con el Francisco, la otra persona que escribió el libro, Francisco Marcos Ramos, porque él es un especialista, sigue trabajando ahí en la Facultad de Farmacia de Sevilla, y en el archivo de las Indias es donde podemos encontrar todo esto. Es un extenso archivo y realmente tiene todo. Pero no hay uso, sinceramente. Lo siento. ¿Alguna pregunta más? Daros las gracias a vosotros por tener la paciencia de haber estado una hora y por haber venido un viernes por la tarde, que a los que nos gustan estas cosas nos da lo mismo el día, pero a veces es muy complicado. La salida de Madrid era horrible y nefasta. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a la comunidad San pues este magnífico rato que nos has hecho pasar y recordar nada más que la próxima conferencia que va a ser el día 22 de noviembre a las 11 estará a cargo de doña Águeda Castellano, una magnífica historiadora, abogada que del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Así que les esperamos y muchas gracias. Y por cierto, ahora a las 7:30 tenemos un concierto, así que si quieren disfrutar